en, en- en odontología pediátrica. Al hablar de prevención, pues yo me voy a enfocar en la parte de fluoruros. Eso es lo que vamos a hablar un poco de qué es el flúor, ¿verdad? ¿Para qué nos ayuda? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Y qué otras formas de aplicación de flúor podemos encontrar? Así es que los objetivos que tiene la clase es hablar y comprender un poco el uso de flúor como una herramienta preventiva y eficaz contra caries dental. Entender el funcionamiento que tienen los fluoruros en el organismo. Identificar posibles efectos adversos como toxicidad aguda, crónica, derivados del uso incorrecto del flúor, ¿verdad? Y conocer las distintas vías y formas de aplicación de los fluoruros en odontopediatría. Eh, Primeramente, pues, esto es como un recordatorio, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros como odontopediatras vamos a indicarle al padre de familia para el control y prevención de lesiones de caries? Es muy importante que nosotros hagamos una técnica retrospectiva, ¿verdad?, del paciente y nosotros podamos hacer una recogida de los datos que van a ser fundamentales, porque si bien es cierto, nosotros no podemos indicarle a un paciente aplicaciones de flúor, eh, si nosotros no hemos hecho un historial de control de placa bacteriana y medidas dietéticas que tenga el paciente, ¿verdad? Dentro del control de la placa bacteriana, pues es muy importante que nosotros hagamos un recuento de placa bacteriana por medio de un revelador de placa. Esto nos va a indicar, o más bien le va a indicar al padre de familia a dónde tenemos que hacer énfasis en cepillado. Luego, en medidas dietéticas, ¿verdad? Podemos hacer un recuento de 24 horas, un historial dietético o un diario dietético del paciente, que esto nos va a ayudar bastante para que nosotros tengamos ese historial de cómo el paciente se alimenta, porque muchas veces llega el paciente cuando ha hecho un cambio ya, tanto en hábitos de higiene bucal como en hábitos alimenticios, pero probablemente una semana antes de que nos visite a nosotros. Entonces, si ustedes le preguntan al papá, ¿cuántas veces le cepilla los dientes al niño? 3 veces, doctora. ¿Come alimentos con azúcar? No, no come. Pero esto, cuando nosotros evaluamos a nuestro paciente, vemos que, o sea, la cantidad de lesiones de caries que tiene no concuerda con lo que papá o mamá nos están indicando, ¿verdad? Entonces, porque es muy probable que este paciente haya hecho cambios, pero cambios muy recientes. Entonces, por eso es muy importante que nosotros hagamos énfasis en un historial pasado, ¿verdad? Para poder nosotros guiar a nuestro paciente sobre los posibles tratamientos preventivos que le van a corresponder. Dentro de los tratamientos preventivos podemos hablar de aplicaciones tópicas de flúor y de sellantes de fosas y fisuras. Otra parte muy importante es siempre hacer énfasis sobre las técnicas de cepillado que le corresponden a cada uno de los pacientes. Por ejemplo, en dentición decidua podemos utilizar la técnica de Font o también la técnica de Bass. Y en dentición mixta, pues la mejor o la más indicada es la técnica de Bass. Esto, pues para reforzar siempre con los padres de familia, ¿verdad? ¿Cuál es o cómo es la forma correcta que debemos de abordar el cepillado con los más pequeñitos? Y esto pues se los puse yo en la primera clase que tuvimos sobre caries dental. Se los dejo aquí para que ustedes lo puedan tener, ¿verdad?
y puedan consultarlo. Y es sobre la prevalencia del número de casos que existen de caries dental en piezas deciduas. Aquí tenemos un mapa donde esto es un documento que tiene la Organización Mundial de la Salud, donde podemos ver no solamente caries dental, sino también enfermedad periodontal y otro tipo de enfermedades bucales, ¿verdad? Este es el mapa de caries dental en piezas deciduas por país. Y igual están los continentes. Si ustedes se fijan, estamos en la parte donde la incidencia de caries es bastante alta. Esto es en el año 2019. Esta es en dientes permanentes. También está bastante alto. Nosotros nos situamos en acá, estamos entre el 30,6 a 35,6%. Y este es sobre salud dental, ¿verdad? ¿Cuántos dentistas hay por país? Realmente, pues la cantidad, si nosotros lo vemos a nivel mundial, la cantidad de dentistas es acorde con la cantidad de la población. eh, por lo tanto, la incidencia de caries dental debería de ser muchísimo menor, ¿verdad? Pero prevención es lo menos que se hace no solo en países subdesarrollados, sino que también en países que están desarrollados. Y caries dental sigue siendo una de las enfermedades más altas y con mayor prevalencia a nivel mundial. Y ahora ya entrando un poquito, ¿verdad? En lo que es materia como tal, hablando un poquito de flúor, pues vamos a hablar que el flúor, pues lo encontramos como un mineral, está dentro de los elementos de la tabla periódica. Em, Nos ayuda como prevención de caries, sí, nos ayuda como prevención de caries. Es un elemento químico no mecánico y es de los más reactivos del mundo porque tiene una elevada electronegatividad. Se representa internacionalmente con la letra F y su número anatómico es el número 9. Este va a pertenecer a la familia de los halógenos. El ion del flúor se caracteriza porque es buscador de tejidos mineralizados. Eh, por eso lo indicamos en la parte dental, ¿verdad? Porque él busca tejidos mineralizados. También lo podemos encontrar de manera natural. En condiciones naturales también lo podemos encontrar el flúor. Este lo vamos a encontrar bastante extendido en agua corriente, agua de mar, pescados, verduras, leche y algunos otros componentes orgánicos. Pero a diferencia del flúor tópico, este flúor que nosotros podemos encontrar en condiciones naturales es un flúor que sí se consume, pero al mismo tiempo se excreta por vía renal. Otra parte muy importante del flúor que nosotros encontramos en condiciones naturales es que es un flúor sistémico. Recordemos que antes sí indicaban flúor a nivel sistémico, ¿verdad? Los pediatras indicaban flúor a los pacientes, pero ahora se ha comprobado científicamente y la evidencia nos lo dice que el mejor flúor para prevención de caries es el flúor tópico. El uso de fluoruro como medida preventiva de caries lo podemos utilizar tanto a nivel individual como a nivel comunitario. Y eso no solamente aquí en nuestro país, sino que eso se ha extendido a lo largo del mundo, ¿verdad? ¿Y por qué razón? Porque se han dado cuenta de que de manera comunitaria también nos funciona incorporar flúor a ciertos servicios para poder prevenir lesiones de caries, aunque en algunas zonas
esta parte se ha elevado y también ha tenido consecuencias, ¿verdad? Desde que la caries dental fue reconocida como un problema de salud pública, la terapéutica basada en el uso de flúor, esto se ha convertido como una práctica habitual, es lo que les menciono. Y el flúor no solo lo venimos utilizando ahorita, sino que esto data desde hace mucho tiempo, aproximadamente desde el siglo XVIII, ¿verdad? Donde se empezó a utilizar el flúor y a incorporarse dentro de la odontología preventiva. La aplicación de flúor puede tener una aplicación sistémica como tópica. La sistémica es lo que yo les menciono, que lo podemos encontrar en algunos servicios, ¿verdad? O en algunos alimentos, pero las directrices también determinan que el uso de este elemento en aguas comunitarias o productos fluorados también debe de ser controlado, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque podemos tener alteraciones también o puede haber toxicidad por un uso indiscriminado de lo que es el flúor, ¿verdad? Y en el consultorio, pues de manera tópica con aplicaciones por medio de la aplicación de un profesional, ¿verdad? Que me va a ayudar o va a tener beneficios muy directos sobre la dentición y esto me va a ayudar a prevenir caries dental y también el tener un control sobre el uso de flúor sistémico a nivel comunitario me ayuda a prevenir los posibles riesgos de que haya una fluorosis dental también. El flúor, ¿verdad? En la parte del metabolismo, vamos a hablar un poquito que el metabolismo del flúor, este se incorpora el flúor al cuerpo y puede tener diferentes accesos. Por ejemplo, la sal soluble de fluoruro de sodio o el ácido hidrofluorosilicato, una palabra un poco complicada de pronunciar, se absorbe casi por completo en el intestino delgado, aproximadamente entre un 75 a un 90%. Pero también este se puede difundir a través de células gástricas como el estómago, ¿verdad? Eh, y de igual forma como ácido fluorhídrico. Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? Que en esa parte del intestino es donde se va a absorber la mayor cantidad de flúor. El tiempo que se tarda, ¿verdad? El organismo en absorber el ion del flúor es aproximadamente 30 minutos. Eso es un dato muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Por nuestras aplicaciones que también hacemos en el consultorio, ¿verdad? La concentración plasmática máxima es durante la primera hora, o sea, el pico más elevado de cantidad de flúor es en la primera media hora, pero la absorción mayor es durante los primeros 30 minutos. Otra parte muy importante es algunos compuestos de la dieta normal, como el magnesio de las frutas, el calcio de los lácteos, el hierro, los berros, el salvado de arroz, la soya o el hígado de algunos animales, no me van a impedir la absorción del flúor. O sea, no van a impedir que el cuerpo absorba el flúor, pero eso sí, van a reducir y van a dificultar la absorción. Siempre se va a absorber, solo que probablemente no todo completamente, ¿verdad? Eso lo dice la literatura, que sí se absorbe, pero dificulta un poco la absorción. Y ante esta dificultad vamos a considerar ciertos factores. Uno, por ejemplo, cuando el flúor se deriva de fuentes naturales de alimento, que nosotros lo podemos encontrar en pescados, en algunos vegetales,
más que todo los vegetales verdes, la absorción va a ser aproximadamente un 50%. Y cuando previene de sales solubles, casi siempre se absorbe el 100%, o sea, completo. Si el flúor viene de alimentos, es el 50%, pero si viene de sales solubles, es casi completa su absorción. Otro punto importante es la retención del flúor en el organismo depositado en los tejidos calcificados como huesos y dientes va a estar relacionado con la edad. Es decir, pacientes muchísimo más jóvenes van a tener una mejor absorción que pacientes con una edad mayor. Entonces, este es otro punto muy importante que tomamos en cuenta a la hora de poder decir de qué depende la absorción del flúor. Esto recordemos que lo estamos viendo desde de manera colectiva, es decir, todo lo que nosotros podemos consumir que tiene flúor, ¿verdad? No de manera tópica, sino que nosotros lo podamos encontrar de manera natural. Cuando menor es la edad de la persona, esto es lo que les menciono, que va a estar relacionado con la edad, o sea, la absorción de flúor, y esto es porque entre menor es la edad de la persona, menor es la excreción renal y mayor va a ser la fijación ósea en el desarrollo. Es decir, se absorbe entre el 60 y el 90% del flúor. Pero cuando la edad de la persona es mayor, entonces la excreción va a ser mayor. Por eso se va a absorber menos de esta cantidad. Cuando hablamos de excreción o de eliminación del flúor, lo podemos eliminar o hay diferentes factores de eliminación. La principal vía de eliminación es la vía renal, con un 50% de lo absorbido, pero existen factores que influyen en este porcentaje de eliminación. ¿Cuáles son los factores que me van a influir en que varíe el 50% de excreción renal? Uno puede ser la cantidad que se ingiere, el flujo urinario que tenga el paciente, el pH de la saliva, perdón, de la orina y la edad y salud renal del individuo, ¿verdad? Que es lo que hablábamos. Un paciente joven va a absorber mucho más que un paciente ya con mayor edad, ¿verdad? O si un paciente tiene algún problema también a nivel renal, entonces sí va a dificultar un poco la absorción que se tenga sobre este mineral. Luego también tenemos esto en cuanto a la eliminación del ion, ¿verdad? Pero también tenemos los mecanismos de acción que el flúor me va a ocasionar en los pacientes. Entre los mecanismos de acción del flúor se reconoce como principal el efecto predominante que ejerce sobre la administración tópica, sobre la sistémica, es lo que les mencionaba. Antes sí se indicaban gotitas de flúor, ¿verdad? Los pediatras indicaban gotas de flúor a los pacientes, pero estudios comprobaron que eso no tenía directamente un efecto sobre lo que era la parte dental, ¿verdad? Pero sí de manera tópica el flúor que me puede producir en los dientes va a promover una remineralización y disminuye la desmineralización de una forma poseruptiva. El flúor evita la pérdida de minerales en el esmalte y promueve la remineralización con iones de calcio y fosfato. Ustedes recuerdan que en la primera clase que tuvimos sobre caries dental, les pasé un video sobre el proceso desmineralización, remineralización, y era lo que mencionaba ese video, que existen iones de flúor que se unen a los iones de calcio y fósforo para promover un proceso de remineralización siempre que hay una caída de pH cada vez que un individuo come.
Entonces, por eso nos promueve el proceso de remineralización. Los niveles bajos de flúor, pero constantes durante la vida de un individuo, garantizan el modo más eficaz de remineralización del esmalte desmineralizado. Es decir, por eso nosotros cuando se inicia el proceso de que empezar a higienizar los dientes de nuestro bebé, ¿verdad? Se recomienda cantidades pequeñas. Aparte de eso, puede existir una toxicidad por ingestas altas, pero esos niveles bajos que estamos colocando, ¿verdad? Pero constantes en el paciente me van a promover ese proceso de remineralización. Otra cosa muy importante es que se ha observado un incremento general de la disponibilidad del flúor en los alimentos, bebidas, dentríficos y agentes tópicos. Esto pues con tantos estudios que se ha hecho sobre los beneficios que me promueve el flúor en la prevención de lesiones de caries, entonces se han incorporado la cantidad de flúor, por ejemplo, a los dentríficos. Antes venían dosificados por edades. Venían de 0 a 2 o a 3 años, me parece, traían cierta cantidad de flúor, luego aumentaban y así sucesivamente conforme la edad. Pero ahora se ha comprobado que existe un rango mínimo de cantidad de partes por millón de flúor o de porcentaje de flúor que deben de contener los dentríficos. Entonces, ahora han hecho un consenso y ahora todos los dentríficos como mínimo tienen 1000 partes por millón de flúor, desde los de niños hasta los adultos, ¿verdad? El flúor me va a disminuir la formación de ácido por parte de las bacterias orales y también va a interferir con el metabolismo y de aprovechamiento de los carbohidratos. Me va a reducir el acúmulo de polisacáridos extra e intracelulares de la placa bacteriana. La incorporación de flúor en odontología, esta se ha evidenciado en los dentríficos, geles, colutorios, fluorados, ¿verdad? Así como también barnices y geles de aplicación en el consultorio, soluciones de aplicación profesional que me van a favorecer a la formación de fluoruro cálcico y van a actuar como un reservorio de flúor durante la remineralización. Siempre que los papás me preguntan a veces que cuál o por qué tiene que ser una pasta fluorada, ¿verdad? Porque hay papás que todavía tienen el concepto de que el flúor me puede producir alguna alteración a nivel neurológico. Hay pacientes y de igual forma el internet nos ayuda, bueno, no nos ayuda, ¿verdad? A tener una educación de los padres de familia, porque hay una desinformación de lo que nos puede hacer el flúor en la boca. Solo denme un segundito. Sí. Y cuando les hablo de esa desinformación, hay padres de familia que han asociado el flúor al autismo y eso es algo que han encontrado en internet, en videos de TikTok, en videos de Instagram, en artículos a nivel de Google, donde mencionan, ¿verdad?, que el flúor me produce un nivel de autismo. Entonces, padres de familia cuando acuden al consultorio dental y se les explica
que se va a realizar una profilaxis y posterior a eso se va a aplicar un barniz de flúor o un gel fluorado, depende del caso del paciente. Hay padres de familia que mencionan que lo quieren sin la aplicación de flúor por el temor a que sus hijos vayan a desarrollar alguna clase de autismo. Y esto sabemos que son puros mitos o desinformación que están en redes sociales, ¿verdad? Y que nosotros como profesionales tenemos la obligación de poder hacer un cambio, ¿verdad? Ahora a nivel comunitario, pues existe fluoración de agua, ¿verdad? Y si nosotros revisamos, por ejemplo, la etiqueta nutricional que traen las aguas embotelladas, las aguas embotelladas también tienen una cantidad de flúor, pero es una cantidad de flúor que debe de ser regulada, porque si excedemos la cantidad de flúor, también podemos tener alteraciones a nivel dental. El fluoruro ingerido a través del agua por vía sistémica puede incorporarse a la estructura del esmalte y ejercer un efecto tópico sobre el esmalte, ¿verdad? La recomendación actual respecto a la concentración que se puede o que puede estar dentro de las aguas fluoradas va a oscilar entre 0,5 a 1 partes por millón de flúor. Y el que haya fluoración de agua de uso comunitario también puede presentar algunas ventajas y algunas desventajas, ¿verdad? Dentro de las ventajas que nosotros podemos encontrar sobre la fluoración del agua, pues que esto no necesita una colaboración del paciente, sino que es algo que está ahí para el uso de la comunidad y se ingieren muchas veces al día y se mantienen niveles bajos, pero niveles continuos, ¿verdad? Y es lo que les mencionaba también, que esos niveles bajos pero continuos también nos ayudaban a tener un proceso de remineralización dental. Es una medida de tipo colectivo, ya que va a beneficiar a toda la población que ingiera esta agua, ¿verdad? Pero también existen desventajas. Y las desventajas es que la concentración variable de flúor en el agua que se bebe puede dar lugar a la aparición de formas de fluorosis. Y para que exista una fluorosis, debe de existir una exposición crónica a altos niveles de flúor sistémico debido a la ingestión excesiva, y esto es más o mayor a 1,8 partes por millón de flúor. ¿Qué va a hacer esto? Pues va a afectar a los ameloblastos durante la formación dental y va a dar origen a lo que es un esmalte moteado. Esto lo vimos el jueves pasado sobre las diferencias o los diagnósticos diferenciales que nosotros podemos tener sobre H&M, ¿verdad? Y este es uno de ellos. Pero si ustedes observan la imagen, pueden ver que esto es algo generalizado, no va a detenerse en una u otro número de piezas, sino que es un esmalte moteado generalizado, tanto en la arcada superior como en arcada inferior. Y la fluorosis dental la podemos encontrar en diferentes grados, así como la hipomineralización la encontrábamos en diferentes grados. También la fluorosis dental la podemos encontrar en grado muy leve, grado moderado o grado severo. La severidad pues va a variar esto de acuerdo a la concentración y el tiempo que se estuvo expuesto a los agentes fluorados. En el grado muy leve, pues son áreas pequeñas de color papel blanco opaco que se van a dispersar sobre la superficie del diente, pero en esta parte me van a afectar menos del 25% de la superficie. Incluyen dientes con 1 a 2 milímetros de opacidades blancas en la punta de las cúspides. Esto es un grado muy leve. Ya en un grado leve, pues las áreas opacas blancas son un poco más extensas. Aquí ya no solo me afecta el 25%, sino que ya me afecta eh, todavía en muy leve es menos del 25, pero en la leve ya es menos del 50, o sea, ya avanza un poquito más.
Y en el grado moderado, pues las áreas opacas afectan más del 50% de la superficie. Y en este sí ya podemos encontrar una variación entre los colores. Puede ser de blanco a marrón pardo, más o menos. Y en el caso severo, pues toda la superficie va a estar siendo afectada. Aparte de eso, que en este grado ya severo hay pérdida de la estructura dental y esto lo vamos a evidenciar con algunas fosas aisladas, ¿verdad? O a nivel vestibular también ya hay una ruptura del esmalte. Eso ya lo vamos a encontrar en grados bastante severos. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver algún paciente con alguno de los grados de fluorosis, ¿no? Hola doctora, buenas tardes. Hola, buenas Eh, tardes, doctora. Fíjese que yo he visto pacientes con casos leves con fluorosis. Hoy, justamente hoy que fui al banco, observé al cajero que tenía esas manchitas como moteado en los dientes, como café. Cabal. Pero fíjese que yo he estado viendo que a veces los manejan con tratamientos de blanqueamiento. Fíjense que, bueno, vamos a hablar un poquito más adelante eh, de esa parte, pero en este caso lo que sucede es de que al hacer blanqueamientos siempre va a haber un cambio y siempre van a haber las marcas blancas, siempre se van a ver más blancas de lo restante del esmalte, ¿verdad? En algunas ocasiones esto se puede manejar con resinas infiltrativas, que creo que es el manejo un poco más que está ahorita como en auge, ¿verdad? Resinas infiltrativas, porque si se hace un blanqueamiento, va a suceder eso, ¿verdad? Que se van a pronunciar más las manchas, o sea, se van a evidenciar muchísimo más las manchas. Ah, ok, está bien. Y me imagino que también van a tener más sensibilidad. Pues realmente un paciente con fluorosis no es un paciente que presenta mucha sensibilidad. Tal vez en los grados más severos, pero en grados muy leves o leves, inclusive los moderados, no son pacientes que presentan tanta sensibilidad. Pero sí, manejarlos con un blanqueamiento, lo que va a suceder es que van a aflorar más esas manchas, ¿verdad? Y en el caso de, pues, de nosotros, que vemos pacientes infantiles, no es recomendable realizar un blanqueamiento con un paciente menor, ¿verdad? Entonces, en este caso ya tendría que optar por otros tratamientos si quiere cambiar como el aspecto del color de sus dientes, pero cuando ya el paciente está un poco más grande, ¿verdad? ¿Usted, doctora, es de aquí, del Salvador? Y Ah, ok. sí, de San Salvador. Ah, ok. ¿Y las doctoras de fuera de El Salvador, hay algunas zonas en su país donde hayan mayores grados de fluorosis? Porque, por ejemplo, aquí en El Salvador, las zonas como endémicas que podemos decir de fluorosis dental es el oriente del país, por ejemplo, aquí en Usulután, sí, la parte de Ozatlán es donde se evidenció que había mayor cantidad de flúor a nivel del agua, a nivel sistémico del agua. Y sí, se ven bastantes pacientes en San Miguel, pacientes de San Miguel y de Usulután, que tienen fluorosis en grado muy leve o leve, pero sí existe todavía fluorosis. Muy No sé, buenas tardes, doctora. buenas tardes. Le saluda la doctora Yadira Pérez. Soy de Honduras y sí, en Honduras hay ciertas zonas, ciudades, como por ejemplo aquí en el Progreso Lloro, donde antes estaban las bananeras, campos bananeros. Ahí sí hay bastante prevalencia de fluorosis dental, desde leve, moderada, severa.
todos, intensamente. Ok. Y ahí Sí, perdón. había bastante concentración de flúor en el agua. Sí, mucha concentración de flúor. Hoy a ellos pues ya han prevenido con filtraciones de agua, eh, que compran el agua, ya no es como antes, que antes era directo el Sí, flúor claro. del agua. Entonces sí se presenta bastante en mujeres embarazadas también, en niños, pero bastante leve. Ok. Ya, los que alcanzaron anteriormente severo hasta destrucción de pérdidas de estructuras dentarias. Ah, ok. Y en Honduras hay un material que se llama Activen, que eh, acaban de meterlo aquí en un depósito dental que se llama Odontotech. Ellos son los que lo promueven. Entonces, este producto lo que hace es como que va blanqueando un poquito lo que es el diente, nada más. Pero Ok. no, no se utiliza ya con grado severo o moderado, solo leve nada. ¿Y eso es como una pasta o algún Sí, es gel? como una pasta. Ah, ok. Si no, ese no lo he escuchado aquí en el país. Active se llaman. Ah, ok. Bueno, interesante. Y en Guatemala, hay alguien de Guatemala, ¿verdad? No está la doctora de Guatemala. Sí, doctora, pero dijo que no había energía eléctrica por su Ah, casa. ok. Perfecto. Bueno, entonces, gracias por compartir esa parte, doctora Yadira. Y sí, creo que eso a nivel de Latinoamérica también, ¿verdad? No solamente aquí en nuestros países. Y es por la misma parte, ¿verdad? Que de una forma integrar el flúor a nivel comunitario, pues así como puede tener sus ventajas, también tiene sus desventajas, ¿verdad? Y esto lo vamos a encontrar en ciertas zonas, ¿verdad? Otra forma también de prevención que se utiliza en algunos países es la fluoración de la sal. Así como ionizan la sal, también en algunos países le agregan flúor, ¿verdad? Hacen fluorización de la sal y esto es que incorporan fluoruro sódico o fluoruro potásico durante la fabricación de la sal para el consumo humano. El país que inició o fue el pionero en la fluorización de la sal fue Suiza y después se fueron incorporando algunos países como Francia, Costa Rica, Jamaica, Alemania, México y España, ¿verdad? Entonces, así como como existe sal que dice sal ionizada, también hay sal fluorizada, ¿verdad? Y esa es otra forma también de uso comunitario de incorporar el flúor. Pero al mismo tiempo, al igual que con el agua, también existen ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas, pues que se recomienda como una alternativa cuando no sea posible la fluorización del agua para el consumo, requiere modificaciones en hábitos familiares, eh, no requiere, perdón, modificaciones en hábitos familiares. Sabemos que la sal es de uso de consumo diario, ¿verdad? Y permite la libre elección por parte del usuario. Dentro de las ventajas, pues nosotros no podemos como promover el consumo de agua, sí, perdón, de sal indiscriminada porque también sabemos de que produce algunas enfermedades cardiovasculares que me pueden producir una alteración a nivel de la depresión, ¿verdad? Y su efectividad parece estar limitada y el nivel de evidencia científico que me respalda esto, pues no es así como tan robusto, sino que hay estudios muy bajos, ¿verdad? Que me digan que eso va a dar un beneficio grande. Al igual que ocurre con otros alimentos, ¿verdad? Que también tienen flúor, ¿verdad? Las revisiones científicas disponibles que hay ahorita hasta el momento pues no tienen esa parte tan robusta para poder decir que sí hay evidencia donde la efectividad de la sal me va a prevenir lesiones de caries.
Y de ahí como uso comunitario también, otra forma de incorporar el flúor es a la leche. Solo que para esta parte, pues sí se necesita ya una gran organización por parte del gobierno, ¿verdad? Del países para poder hacer esta campaña, ¿verdad? Y en este caso, pues, ¿en qué consiste realizar una fluorización de la leche? Pues consiste en añadir a la leche entre 2 a 5 miligramos de flúor por litro de líquido en forma de monofluorofosfato para hacerla biocompatible con el calcio que ya presenta la leche, ¿verdad? Y que éste pueda absorberse parcialmente a nivel gastrointestinal. Esta fluorización de la leche se ha considerado como una herramienta de salud pública, ¿verdad? Para la implementación en programas escolares en algunos países. Estos más que todo en áreas donde los niños, ¿verdad? Se ven desfavorecidos, ¿verdad? Para mejorar su nutrición, ayudar también a prevenir, ¿verdad? Lesiones de caries, pero esto se da en países, pues no lo tenemos en nuestro país, ¿verdad? Eh, Así de manera colectiva. Pero esta es una alternativa, ¿verdad? Dentro de las ventajas que tiene, pues es una alternativa a la fluorización del agua, específicamente que aplica a programas pues, escolares. No requiere modificaciones de los hábitos familiares, salvo que a un paciente, ¿verdad? A un niño, perdón, no le guste la leche. Va a ser una libre elección por parte del usuario y aparte de eso, pues un beneficio nutricional para los niños. Siempre y cuando tampoco le agreguen azúcar a la leche, ¿verdad? Que entonces estamos retrocediendo en vez de avanzar, pues retrocedemos en esa parte. Y dentro de las ventajas, pues la absorción del flúor se verá retardada por el calcio, el alto grado de motivación y cualificación de las industrias lácteas también, ¿verdad? Para tener un control adecuado de la cantidad de flúor que se le va a agregar a la leche, ¿verdad? Su efectividad parece limitada y el nivel de evidencia científico también es un poco bajo. No hay investigaciones robustas que me puedan determinar, ¿verdad? Que, que sí me va a ayudar contra la prevención de caries. Y existen diferentes problemas en el uso de este alimento como vehículo para la administración de flúor, por lo mismo que les menciono, ¿verdad? De que puede no ser absorbida eh, por completo porque la absorción del flúor puede verse alterada por la presencia de calcio. Y estas son como las formas de que nosotros podemos incorporar el flúor de manera comunitaria, pero sabemos que la mejor evidencia que hay es la evidencia de la aplicación de flúor tópico en los dientes directamente y eso lo vamos a encontrar en la parte de los dentríficos fluorados. Aquí vamos a tener un efecto preventivo, ¿verdad? Porque lo estamos incorporando de manera tópica diariamente a la higiene bucal. Los agentes terapéuticos o activos son los fluoruros y los más utilizados son, el primero es fluoruro de sodio y el siguiente, ¿verdad? Es monofluorofosfato. De acuerdo con la ADA, un dentrífico tiene la capacidad de controlar la caries al mantener flúor soluble y reactivo dentro de su dentrífico. Los dentríficos deben de presentar alrededor de 1000 partes por millón de flúor al ser utilizados desde la salida del primer diente. Las concentraciones de 500 partes por millón son bajas y no son efectivas. Y hay pastas dentales de algunas marcas comerciales reconocidas que todavía tienen esa concentración dentro de sus pastas, ¿verdad? Yo siempre les comento, yo a veces a un visitador que me trae de esas pastas, le digo, no, esas pastas no me las deje porque no son pastas que yo le voy a promover.
¿Y por qué no la sacan del mercado? Es porque el sabor les gusta a los niños, pero al final no le están haciendo, o sea, el papá simplemente está comprando algo, está gastando su dinero, pero no está ayudándome a prevenir eh, lesiones de caries, ¿verdad? Debe de tener al menos 1000 partes por millón de flúor en la concentración para que sean, eh, para que me ayuden como un agente de prevención ante la lesión de caries, ¿verdad? Y aquí está la cantidad de pasta que nosotros debemos de promover con los padres de familia sobre la cantidad que deben de incorporar en el cepillo para los pequeñitos. Desde que sale el primer diente, que más o menos la literatura menciona que son 6 meses, hasta un año vamos a utilizar medio grano de arroz en crudo con una pasta como mínimo 1000 partes por millón de flúor. O sea, eso es lo mínimo que debe de tener una pasta. ¿Puede utilizar una pasta con más cantidad de flúor? Sí, lo puede utilizar siempre y cuando también veamos la cantidad, ¿verdad? No vamos a colocar y hacer un gran colocho en el cepillo del paciente. Simplemente vamos a agregar medio grano de arroz en crudo. Hay algunas pastas que traen la tapita, ¿verdad? Y que nosotros debemos de quitarla para poder dispensar. Siempre les digo a los papás que no quiten esa tapita y que con una aguja o con un alfiler hagan una pequeña perforación para que eso les dé la medida exacta de lo que deben de colocar en el cepillo. Entre 1 a 3 años se coloca un grano de arroz en crudo, siempre con una pasta como mínimo de 1000 partes por millón de flúor. Y cuando aumentamos de edad de 3 a 6 años ya colocamos la cantidad de un guisante. Si son pacientes de bajo riesgo de caries, podemos mantener siempre una pasta como mínimo de 1000 partes por millón de flúor, pero si es un paciente de alto riesgo, no podemos mantener con una pasta de 1000 partes por millón, sino que tenemos que subir y utilizar una pasta que contenga 1450 partes por millón de flúor. Aquí hay algunos de los dentríficos que nosotros podemos recomendar. Esta de Colgate Smiles tiene, bueno, ahora la Colgate, todas las Colgates ya no vienen por edades, sino que ahora las Colgates en general tienen 1000 o 1100, 1000 o 1100, pero ese es el rango que tienen. Ya no vienen así, igual que la GOM también, esas tienen 1000 partes por millón de flúor. La King, pero la King esta es la Fluor King Calcium, tiene 1000 partes por millón de flúor y tiene glicerofosfato cálcico. Otra que yo también recomiendo es esta otra de la Ortho King que tiene 1420 partes por millón de flúor. El sabor es agradable para un paciente infantil, entonces me parece una excelente opción porque aparte que tiene sabor a menta, pero es una menta fresada, le llaman ellos, o fresa menta. Entonces no se siente tan fuerte la menta y a los pacientes pues no les incomoda. Luego está la Láser Junior, tiene 1500 y esta Fluorkin Junior tiene 1450. Y luego ya los barnices tópicos de uso de consultorio, ¿verdad? Que podemos encontrar nosotros, como los barnices o los geles. Esto pues me ayudan porque son una importante fuente de remineralización que me van a ayudar a prevenir que esas manchas blancas se rompan, ¿verdad? Vamos a controlar esas lesiones iniciales de caries, ¿verdad? Para evitar o limitar la extensión que tengan estas lesiones y también alrededor de esas lesiones eh, poder reforzar la parte de la remineralización del esmalte. En esta parte es muy importante, ¿verdad? Que nosotros identifiquemos el posible riesgo de caries que tiene mi paciente, es decir, si es un paciente de alto, de mediano o de bajo riesgo, ¿verdad? Si es un paciente que es de bajo riesgo, pues
nosotros podemos hacer aplicaciones tópicas de flúor, pero si nosotros hemos logrado que mi paciente con una adecuada alimentación y con una higiene adecuada haya controlado, ¿verdad? El no tener lesiones de caries, entonces podemos mantenerlo así. Pero si es un paciente que tiene alto o medio riesgo de caries, entonces sí nosotros podemos hacer aplicaciones periódicas, ¿verdad? De barnices fluorados o de geles. La cariogenicidad de la dieta también es importante indagar sobre la alimentación que tiene el paciente, la edad que tiene el paciente y el grado de cumplimiento del tratamiento que nosotros vamos a proponer, es decir, pacientes que tengan tratamientos bastante extensos, restaurativos. Es muy importante también nosotros tomar en cuenta no solo el tratamiento restaurador, sino también el tratamiento preventivo que va a necesitar mi paciente. El uso de diferentes modalidades de flúor. En este caso, si mi paciente está en una zona donde los niveles de flúor en el agua sean elevados también, ¿verdad? O si también eh, se le está aplicando flúor en otra modalidad como pasta, ¿verdad? También tenemos que ver esa parte. Los niveles de fluoración del agua que les menciono, ¿verdad? De uso comunitario o enfermedades previas o tratamientos médicos actuales que tenga nuestro paciente. Y dentro de los fluoruros tópicos, pues aquí sí podemos mencionar los barnices de uso profesional, que estos sí me van a ayudar directamente con la prevención de caries, tanto en dentición primaria como en dentición permanente, ¿verdad? Y estos me van a ayudar porque van a constituir una forma de aplicación de flúor con una elevada concentración. Están hechos a base de resina sintética, ¿verdad? Donde se adhieren directamente a la superficie dental y esto me va a ayudar a prolongar el tiempo de contacto que va a tener el flúor con el esmalte y eso me va a ayudar a la formación de una fluorapatita. Los barnices que más se van a utilizar son los del fluoruro de sodio con una concentración del 5%. Este 5% equivale a 22.600 partes por millón de flúor. Y el diafluorosilano, que este está en una concentración de 0.7 con 7.000 partes por millón de flúor. El que comúnmente nosotros vamos a encontrar es el fluoruro de sodio, que viene en concentraciones de 22.600 partes por millón de flúor, como las marcas de 3M, GC, King, que la tiene, pero aquí al país ahorita no está entrando King, pero esa es una alternativa, ¿verdad? ¿Cuál es la forma de aplicación, verdad, que nosotros debemos de hacer el flúor? Lo primero es que vamos a realizar una profilaxis en todas las superficies dentales y utilizar seda dental para eliminar la placa bacteriana. ¿Por qué razón nosotros debemos de hacer una profilaxis? Porque si existe placa bacteriana en la superficie dental, esa placa bacteriana no me va a permitir que el barniz se quede adherido a la superficie dental. Entonces, por consecuencia, si hay placa bacteriana, no va a haber una absorción de flúor. Entonces, sí necesitamos hacer una profilaxis. Secar todas las superficies dentales y con un pincel se va a aplicar el barniz en toda la superficie, incluyendo esas áreas proximales que son de difícil acceso también para una correcta higiene. Claro, es muy importante hacerle énfasis a los papás que el aplicar barnices de flúor no es la vacuna contra la caries, ¿verdad? Es una forma de prevenir lesiones de caries, pero no quiere decir que porque yo aplico barniz de flúor, mi paciente no va a tener caries. No, esa no es la idea, sino que es una forma de prevenir. Siempre es importante brindar indicaciones posteriores a la aplicación de flúor. Dentro de ella, pues el paciente no debe de cepillarse las próximas 24 horas, evitar ingerir alimentos duros y calientes en las próximas 24 horas y
Esto lo dice la parte de la ficha técnica de los barnices, que dice que los pacientes deben de esperar de 2 a 4 horas posteriores para ingerir algún alimento sólido. Pero con un paciente infantil esto es bien difícil que logre por lo menos mantener de 2 a 4 horas sin ingerir alimento sólido. Yo sí les digo por lo menos que me aguante hora y media. Si logramos eso, pues ya es un avance, ¿verdad? Pero la ficha técnica, por lo menos del Fixoflúor, de King menciona de 2 a 4 horas posteriores sin ingesta de alimentos sólidos. Estas son algunas de las marcas que les menciono. Está este King Fixoflúor, tiene 2.600 partes por millón de flúor. El Clean Pro de 3M también, este es con sabor a menta, pero también está el otro que les agrada un poco más a los pacientes, que es el de melón. Ese tiene sabor un poco agradable. Este de menta, pues es un poco fuerte, ¿verdad? Y hay niños que no lo toleran. Y de ahí también están los geles fluorados, que estos pues los podemos empezar a utilizar en niños mayores a 6 años. No lo podemos utilizar en niños menores de 6 años por el posible riesgo de ingestión que pueden tener, ¿verdad? Se pueden utilizar en dientes permanentes para prevenir lesiones de caries. Y en casos indicados se recomienda usar de 2 a 4 veces al año, ¿verdad? También monofluorofosfatos, lo que tiene esto. Los depósitos visibles de placa bacteriana deben de ser eliminados antes para la aplicación del gel, porque si se aplica con placa bacteriana no hay una correcta absorción del flúor. Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? Que lo tengamos en cuenta. ¿Cómo vamos a aplicar esto? Pues ya existen cubetas plásticas. Yo casi siempre no pongo así como lo vemos en la imagen. Yo lo hago de manera individual, 1 y 2. ¿Por qué razón? Porque el paciente siente como que se está ahogando. Entonces yo las corto y hago una primero y la otra después. Usar cubetas adecuadas y eyectar de manera Visual. durante el procedimiento y después del procedimiento. Esto es muy importante que eyectemos, ¿verdad? Para evitar que el paciente vaya a aspirar el gel. Vamos a sentar al paciente y lo vamos a mantener de manera rígida y le vamos a explicar que no va a tragar nada, que el eyector va a hacer todo el trabajo por él para que el paciente no intente querer estar tragando saliva. Al finalizar la sesión, los dientes deben ser limpiados con una gasa, con un rodete, o se puede colocar el eyector para que elimine o limpie todos los excedentes del gel. Y después de la aplicación del gel, se le indicará al niño y a sus padres que no beba ni coma nada hasta que, ni que se enjuague tampoco, hasta que transcurran por lo menos 30 minutos. La mayoría de pacientes toleran bastante el gel porque tiene sabores agradables, ¿verdad? Se puede ayudar al paciente a que tenga algún relojcito de arena donde él pueda ir contabilizando el tiempo y no sienta la ansiedad de poder retirarse las cubetas, ¿verdad? Entonces, esta es la manera que nosotros vamos a prevenir lesiones de caries con aplicaciones de flúor directas en nuestro consultorio. Esto podemos hacerlo dependiendo del riesgo de nuestro paciente, pero si nosotros tenemos pacientes con alto riesgo de caries, podemos hacer aplicaciones cada 4 meses inclusive. O podemos extender a nuestro paciente cada 6 meses como una manera de prevención de caries, ¿verdad? Pero si nosotros hemos logrado hacer un control con alimentación e higiene dental adecuada, pues nos podemos mantener nada más con nuestras pastas con flúor y con una limitante en el consumo de azúcares añadidas. Y como siempre les digo, ¿verdad? Que no hay mejor manera de reducir el costo de un tratamiento curativo si no es prevenir la enfermedad. Y en este caso, pues, las lesiones de caries. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta, doctoras, que pueda responderles o algún comentario que quieran compartir.
No. Doctora, De- fíjese que en el diplomado ya tuvimos práctica, pero a veces llegan los niños con las muelitas bien destruidas, pueden ser porque haya sufrido una hipodesmineralización, pero nos aconsejaban colocar el ionómero y si está bien destruida, colocar una banda de ortodoncia, pero fíjese que banda de ortodoncia así de premolares para muelitas deciduas de niños no he encontrado. Oye, me habla ahorita del diplomado en el que están, en este diplomado, de los pacientes que están atendiendo ahorita. Sí, Vale, si son piezas deciduas que tienen una destrucción grande, pues yo sugiero mejor coronas de acero, o sea, coronas de acero. Si es hipomineralización incisivo molar, como lo que vimos en la clase, sí se pueden utilizar bandas de ortodoncia, que son bandas para piezas 6. Recuérdese que la hipomineralización la vamos a encontrar en primeras molares permanentes y en centrales, en incisivos, ¿verdad? Laterales, centrales, superiores e inferiores. Si hablamos de premolares, lo más seguro que en premolares no es hipomineralización, sino que en premolares es una alteración porque la pieza decidua tuvo lesión de caries. O sea, entonces, en este caso, es de evaluar qué tan destruida esté la pieza. Si se necesitan bandas de ortodoncia para premolares, si no existen, deben de adaptarse bandas de molares para premolares. En este caso, hay que soldarlas. Y eso pues son hipoplasias del esmalte. es que fíjese que yo atendí a una niña de 6 años, la pieza era una 7/4. Ajá. Entonces la doctorcita me mencionó que podría colocarle ionómero y luego colocar una banda. Pero las bandas de premolares son más pequeñas, pero yo he andado preguntando en todos los depósitos y sí, cabal, de premolares no existen, solo Pero, para primera. ¿y por qué no pone una corona de acero mejor? Y fíjese que he andado buscando coronitas, pero en Catmeyer no hay, No, en Ortodent tampoco. corona va a encontrar en Abaldén. Ahí es donde venden las coronas. Ah, Pero sí, porque no. si es una pieza decidua, perfectamente una corona de acero. Ah, vaya, muchas gracias. Sí, Abaldén, usted de San Salvador me dijo, ¿verdad? Sí, Abaldén, el depósito de Abaldén está por la Gran Vía. sí, ya lo he Eh, visto. Ya, pues ahí venden coronas. Ahí va a encontrar coronas de acero. Es de Muchas los, creo que es el único que vende coronas de acero aquí. Entonces ahí le toma un molde a su paciente para tener la referencia del tamaño, ¿verdad? Y así usted poder ver el diámetro mesiodistal que existe. No sé si ya le dieron la clase de la técnica de Hall o todavía no. Yo creo que Todavía no, ok. Bueno, entonces cuando vean lo de la técnica de Holt, entonces ahí van a poder ustedes tener un mejor manejo, ¿verdad? O poder tomar ciertas decisiones sobre algunas lesiones de caries también. creo No que sé- sí lo tomamos, sí se tocó el tema, pero quizás no presté la atención a debido. ah, Sí, ok. porque no. Igual yo les voy a dar la clase de coronas, entonces si usted tiene alguna duda o pregunta, pues ahí podemos solventar también cuando ya vaya esclareciendo un poco más sus dudas, ¿verdad? Cuando yo les dé la clase de coronas. Bueno, muchas gracias, doctora. Bueno, ya sabe, doctora. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda o pregunta?
¿no? Bueno, doctoras, esto era lo que tenía por compartirles sobre este tema de prevención. Yo la voy a ver una vez más cuando comparta la clase de coronas. Ahí nos vamos a ver. Si tienen alguna duda o pregunta, pues me la hacen saber y nos vemos nuevamente. Doctora, ¿será que me regala su número de teléfono? Le quiero mandar el caso de un niño que me ha ayudado con una HIM. Ujú. Sí, es el 7787 Espere, 7787. 1330. Gracias. Bueno, bueno, entonces nos vemos nuevamente. Cuídense y que descansen. Feliz noche. Feliz noche.